Buenos días. Vamos a iniciar este ciclo de TLYC. En este caso vamos a tener como invitado al doctor Hugo Rolando Juro Córdoba, médico endocrinólogo. Realizó su especialidad en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Actualmente se encuentra trabajando, laborando como médico en el Hospital 2 de Salud Abancay. Muy buenos días, doctor Hugo. Muy buenos días con todos. Voy a, la invitación, voy a abordar hoy día sobre algunas características generales de las enfermedades crónicas no transmisibles, haciendo especial hincapié en un problema que a mí me parece que es el origen de todos los males. El tema de sobrepeso, obesidad como causa de prediabetes, diabetes y otras enfermedades metabólicas. Bien, hace 5 años teníamos 1 de cada 11 adultos en el mundo con diabetes, de los cuales la mitad no sabía que tenía la enfermedad, pero ya estaba desarrollando complicaciones. Para el año 2040, esto va a incrementarse en un 10% más, es decir, 1 de cada 10 adultos va a tener diabetes y la mitad va a estar también sin diagnóstico y sin tratamiento. Vamos a estar abordando complicaciones con todo lo que eso implica. La siguiente, por favor. En modo presentación, no sé si le podría poner en modo presentación para poder ir avanzando. Sí, un minuto. Sí. Ahí está bien, doctor. Creo que sí. Ahí tendría que darle. Exacto. Entonces decía yo, puede avanzar un poquito más te decía que según un estudio realizado en el Perú, la cantidad de personas que tienen diabetes es de alrededor del 7%. El 7% de adultos mayores de 25 tienen la enfermedad. Entonces, con lo cual tenemos con cifras proyectadas más de 1 millón de personas con diabetes, de los cuales la mitad no lo sabe. La siguiente, por favor. La siguiente, seguimos un poquito más. Un poquito más. Y decía yo que, sobre todo, uno más, por favor, teníamos, sobre todo, mayor cantidad de diabéticos en la costa que en la sierra y que en la selva. Y esto está relacionado fundamentalmente con los estilos de vida de cada una de las regiones. El sedentarismo es mucho mayor en regiones de costa por el tema de transporte, de posibilidad de hacer actividad física y sobre los estilos de alimentación. Sigue, una más, por favor. Entonces, en términos, también en números proyectados, teníamos que por cada 1 millón de personas que tienen diabetes, hay otro 1 millón que ya tienen la condición previa, que es la prediabetes. Y ahora vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos nosotros de la prediabetes. Siguiente, por favor. La prediabetes significa que todavía los niveles de glucosa en la sangre no son muy altos, son más altos de lo normal, pero todavía no lo suficientemente altos para ser catalogados como diabetes. Es decir, es una zona de limbo, es una zona intermedia entre valores normales de glucosa y valores ya característicos de la enfermedad. Con el tiempo, una persona que tiene la prediabetes podría llegar a ser diabético indefectiblemente si no modificamos, si no hacemos algo para modificar el curso de esta enfermedad. Miren, en imágenes tenemos ahí una persona de sexo femenino, ¿no? En apariencia saludable, sonriente, risueña, pero si nosotros nos fijamos por la parte posterior, la anterior, por favor, nos fijamos en la parte posterior del cuello, vamos a notar esa coloración oscura, terciopelada del cuellito, lo cual significa que ya tiene una condición de acantosis nígricas. Esta es una lesión que todos podemos identificar, que todos podemos darnos cuenta y sospechar. Pidámosle un examen de glucosa, pidámosle un examen de insulina y para su interpretación, pues derivemos a quien corresponda, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Bien, entonces, esto es en términos de valores de glucosa, lo que significa la prediabetes. En verde, los valores normales de glucosa en ayunas. Es decir, antes de tomar desayuno, tenemos una glucosa de menos de 100, 99, 70, 75, 82, 86, eso es normal. Si ya tenemos
2 veces glucosa más de 126, ya estamos hablando de diabetes. Pero esa zona amarilla, esa zona intermedia, como el semáforo, ¿no? La zona ámbar, entre 100 y 126, por ejemplo, si tenemos, al doctor Eric le hacemos una glucosa hoy día y sale 115, y en 3 días más le volvemos a sacar y sale 120, entonces ya podemos catalogar que hay una condición de prediabetes. ¿Ok? Eso con la glucosa en ayunas. Si utilizamos otra prueba, que es la carga oral de glucosa a las 2 horas, vemos que menos de 140 es normal, más de 200 ya es diabetes, y entre 140 y 200 es prediabetes. ¿Pero qué implica esto? Implica, bueno, pues algunas personas pueden decir, uff, felizmente no soy diabético. No, no es así, no es así del todo. Felizmente no soy diabético en términos estrictos de valores de glucosa, pero ya los riesgos de enfermedad cardiovascular, de hacer infarto, hipertensión, derrame cerebrovascular o diabetes en el tiempo, ya están presentes, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y quiénes tienen más probabilidades de desarrollar prediabetes o diabetes en el devenir de la vida? En primer lugar, todas las personas con sobrepeso u obesidad. Todas las personas de más de 45 años a más, ¿sí? La edad es un factor de riesgo, naturalmente, porque el organismo ya no tiene el mismo desempeño que en edades previas. Si tenemos un familiar directo, papá, mamá, hermano o hermana con diabetes, nuestras posibilidades de ser prediabético o diabético se incrementan en 5 veces. Si esta persona está en inactividad física, es decir, en sedentarismo, también. Tener condiciones como presión arterial alta, niveles elevados de colesterol, de triglicéridos, o tener una circunferencia del abdomen, una cintura grande, los entre comillas llamados panzoncitos, tiene mayor riesgo de hacer diabetes. Los que en algún momento, hablo de las mujeres, que han desarrollado glucosas elevadas durante el embarazo, es decir, han hecho diabetes gestacional, tienen un mayor riesgo de hacer diabetes en el futuro. Los que tienen enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca, las personas que tienen el denominado síndrome de ovario poliquístico, aquellas personas que tienen acné resistente, tienen vellitos en la cara y menstruaciones irregulares, ojo, hay que observarlos, hay que hacer seguimiento y hay que valorar también esa condición. Pero sobre todo las que tengan una combinación, es decir, si una persona es hipertenso, más tiene niveles de colesterol, más tiene una cintura grande, es decir, es barrigoncito, es panzoncito, tiene mayores probabilidades de ser prediabético o diabético en el futuro, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en esa lámina podemos ver que cuanto más peso, es decir, cuanto más índice de masa corporal, el riesgo de hacer diabetes o prediabetes es mucho mayor. Miren, en el primer gráfico, los varones, cuanto más tengan condición de sobrepeso o obesidad, el riesgo se puede incrementar hasta un 42%. En cambio, las mujeres, esto es todavía muchísimo mayor, ¿no? Las mujeres con obesidad de segundo grado en adelante, el riesgo de hacer diabetes en la vida adulta es casi el 93%. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y esto está relacionado naturalmente pues con el ambiente obesogénico, ese ambiente que favorece que las personas tengan sobrepeso o obesidad. ¿Por qué? Porque actualmente lo que tenemos es personas que desde etapas tempranas de la vida, los niños, ¿no? Son más sedentarias, tienen mayor acceso a comidas tipo postres, comidas azucaradas, ¿no es cierto? Y que están a veces influenciadas por la presión del entorno amical o de la familia, ¿no es cierto? Esta preparación naturalmente incluye mayor cantidad de grasas saturadas, de azúcares de fácil absorción. Entonces, a menor precio, mayor disponibilidad, mayor cantidad de azúcares de absorción simple, mayor cantidad de grasas saturadas, pues vamos a tener mayor probabilidad de hacer sobrepeso o obesidad. Siguiente, por favor. Dime con quién andas, dime con quién sales a comer y te diré
qué enfermedad crónica vas a desarrollar en el futuro, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cuándo se inicia este problema? Dos más, por favor. O una más. Según este informe de la Organización Mundial de la Salud, el problema se inicia en etapas tempranas de la vida. En la etapa infantil, la obesidad es un problema complejo que tiene muchas determinantes, desde determinantes genéticos hasta los más importantes que son los ambientales. Es decir, el ambiente en el cual se desenvuelve este niño, si es un hogar donde se prefieren los alimentos de alto contenido de azúcares y de grasas, naturalmente, estos niños también van a adquirir esas prácticas y van a adquirir también este problema. Y lo que ya se sabe es que los obesos fallecen antes y se asocian a muchas enfermedades. Se asocian a diabetes, a cáncer, infertilidad, osteoartrosis, hipertensión arterial, derrame cerebral, etcétera, etcétera. ¿Ok? Siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Entonces, mire, nuestros niños actualmente, una más por favor, están desarrollándose en un ambiente obesogénico. En lo que tenemos es un problema de desequilibrio entre lo que ingieren y lo que se gasta. Si ingerimos, por ejemplo, en cantidad de energía 1, y si gastamos ese 1 durante nuestra actividad en el día, no vamos a tener este problema. Pero si ingerimos más de lo que necesitamos, y esto está relacionado, por ejemplo, con la disponibilidad de la comida rápida, las bebidas azucaradas, etcétera, etcétera, y eso está presente en el colegio, ¿no? En lugar de preferir los alimentos equilibrados, la fruta, el agua sin azúcar, etcétera, etcétera. Si no tenemos esta consideración, pues vamos a favorecer que nuestros niños, adolescentes y luego adultos, pues sean obesos y tengan mayor riesgo de hacer prediabetes y diabetes en el futuro. La siguiente, por favor. Una más. A diferencia de en tiempos pasados, hace algunos años, ¿no? Cuando el preparar los alimentos nos ocupaba un gran esfuerzo y casi la totalidad del día para las personas que lo hacían. Las frutas y las verduras se conseguían, pues, si no eran en los huertos familiares, se conseguían en los mercados y en las frutas de estación, ¿no? Las familias solo procesaban la carne con sal. Nosotros en nuestra realidad la procesamos con sal para hacer nuestro charqui. Comer fuera de casa era poco frecuente, ¿no? Y no era accesible para todos. Entonces, la mayoría de las familias ocupaban gran parte de su esfuerzo y de sus recursos para tener los alimentos disponibles, ¿no es cierto? Y esto favorecía, pues, que no se haga un uso y abuso de los alimentos hipercalóricos. Siguiente, ¿cómo es ahora la realidad? Siguiente. Pero ahora, ¿qué tenemos? Si tengo hambre, ¿qué voy a comer? Pues algo rápido y algo rico, ¿no? Meto una moneda en el dispensador y me sale una gran cantidad de opciones de alimentos hipercalóricos. O si no es en un dispensable, en cualquier esquina, en el colegio, en el trabajo, pues tenemos este grupo de alimentos, ¿no? Hipercalóricos, carbohidratos fritos, con embutidos fritos, más cremas que están cargadas con azúcar. Solamente para comentarles, ese ketchup que ustedes ven ahí no es crema de tomate, ese ketchup ahí tiene una porción de crema de tomate, pero tiene una gran cantidad de azúcar, tiene una gran cantidad de saborizantes que hacen que nosotros nos volvamos adictos a ese tipo de saborizantes, ¿no? Siguiente, por favor. Igual, ¿no? El boom de la gastronomía rápida. Y una más, por favor.
Una diapositiva más, por favor. Y lo que tenemos ahora en el Perú, ¿no? El boom de la gastronomía peruana, ¿no? Miren, miren ese plato. Se ve muy rico, se ve muy saludable, pero hagamos un pequeño análisis. Esos tallarines que están ahí, bueno, pues son carbohidratos 100%. Esa papa la huancaína que ustedes ven, la papa es carbohidrato. Para hacer la crema huancaína se utiliza galletas, se utiliza leche, ¿sí? Se utiliza queso, carbohidratos. Y para hacer ese apanado, también a la proteína le juntamos más carbohidratos y más grasas. Mire, 80% de ese plato es carbohidrato y grasa, y en menor proporción proteínas y casi nada de fibra, ¿no es cierto? Entonces, miren, si estamos sometidos a este tipo de alimentación, naturalmente lo que vamos a tener es sobrepeso, obesidad, prediabetes, diabetes, hipertensión, dislipidemia, otro tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. La siguiente, por favor. De esto ya habíamos conversado, que el problema aquí era un desequilibrio entre lo que ingerimos y lo que gastamos. Siguiente, por favor. Y bueno, esto nos ha llevado a esta realidad. En el Perú, el 35% de los mayores de 15 años tiene sobrepeso y el 18% tiene obesidad, lo cual hace que más del 50%, casi el 52% de los mayores de 15 años en el Perú tengan sobrepeso o obesidad. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Y qué cosa es lo que va a favorecer esta condición de sobrepeso y obesidad? No solamente problemas relacionados con la prediabetes y la diabetes, sino también va a aumentar el riesgo de hacer enfermedad cardiovascular, derrame cerebral, infarto cerebral, cáncer de estómago, colon, tiroides, endometrio, problemas articulares, problemas en las rodillas, en la cadera, en los tobillos, el hígado graso. Quiero hacer notar ahora que el hígado graso es la principal causa de cirrosis, ha superado ya al hígado, a la cirrosis de causa alcohólica, causa problemas de disfunción gonadal, con lo cual puede llegar a tener problemas de disfunción eréctil, es decir, entre otros problemas tanto en varones como en mujeres, lo que se conoce como problemas de la apnea del sueño, aquellos roncadores que tienen pausas donde no respiran y que cuando no respiran liberan grandes cantidades de adrenalina y pueden hacer infartos en ese periodo, ¿no? Puede condicionar preeclampsia durante el embarazo, aumenta el riesgo, sobre todo en mujeres, de hacer cálculos en la vesícula, y los otros problemas psicoafectivos y los desórdenes de depresión, ansiedad, que están relacionadas también con esta condición, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, miren ustedes, estos patrones de alimentación a los cuales estamos sometidos, más el sedentarismo, predisponen el sobrepeso, obesidad, y pendiente de esto, las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no es cierto? La hipertensión, los problemas de colesterol, triglicéridos y la diabetes. ¿Sí? Siguiente, por favor. Otros factores que se han evidenciado que también están relacionados con el sobrepeso, obesidad, con la prediabetes y la diabetes, es el sedentarismo, y esto se puede demostrar con un indicador que se llama el número de horas o la presencia de televisor en las habitaciones de las personas. Miren, en plomo, las personas que tienen un TV en la habitación son más sedentarias y pasan más horas pegadas a la pantalla. Y por lo tanto, su índice de masa corporal, es decir, la condición de sobrepeso y obesidad es mucho mayor. ¿Sí? Siguiente, por favor. Los otros factores que están relacionados con esta condición son los factores sociales, ¿no? Cómo el estilo de vida y los roles dentro de la familia también influyen en esta condición. Los medios de comunicación. Se ha demostrado que en los lugares donde la publicidad de este grupo de alimentos es mucho mayor, el índice de masa corporal de las personas también es más alto. Por cada hora de televisión
al que está sometido un niño aumenta el consumo de sus alimentos en más o menos 160 kilocalorías al día. Esto está demostrado en varios estudios, ¿no es cierto? Entonces, la influencia también de los medios de comunicación son un factor a considerar. Siguiente, por favor. Y miren, de la parte superior, si uno come mucha cantidad de harinas, de hidratos de carbono, ¿qué cosa va a hacer? Va a hacer que se eleve su glucosa. Para utilizar esa glucosa, ¿qué hace el organismo? Secreta más insulina. ¿Y qué cosa hace esta insulina en el organismo? Pues hace que este exceso de calorías, este exceso de carbohidratos que hemos ingerido, se convierte y se almacena en forma de grasa. Y cuando hacemos eso, cuando secretamos más insulina, pues estas reservas se agotan más rápidamente. Entonces, ¿a qué nos lleva? A comer más. Comemos más, mucha más glucosa en el organismo. Más glucosa, más resistencia a la insulina. Más resistencia a la insulina, nos metemos en un círculo vicioso del que no podemos salir. ¿No es cierto? Y la siguiente, ¿y esto cómo se traduce? ¿Esto cómo lo podemos evidenciar? Siguiente, por favor. Una más, por favor. Una más. Voy a... ¿Esto cómo lo podemos evidenciar? Mire, en una anterior, por favor, una anterior. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? ¿O cómo lo explicamos de manera sencilla? La anterior, por favor, doctor Eric. En amarillo, el páncreas, este órgano que secreta la insulina. En anaranjado, las células del organismo que utilizan esta glucosa. Miren, para una cantidad de glucosa, una unidad de insulina, y va a ser suficiente para que se pueda aprovechar y utilizar. Cuando ingerimos gran cantidad de glucosa, es decir, en forma de pan, de fideos, de tallarines, de galletas, de pasteles, de cremas, ¿no es cierto? El organismo va a tener que producir más insulina. Pero estas células, porque lo primero que hacen es defenderse, porque la glucosa cuando está más de cierto valor también es nocivo para nuestras células. Van a defenderse, ¿no es cierto? Y van a desactivar sus receptores. Entonces, ¿qué hace el organismo? Pues tiene que vencer esta resistencia. ¿Y cómo lo hace? Produciendo mucha más insulina. Y este círculo vicioso nos va a llevar a que vamos a tener que exigirle tanto al páncreas que va a llegar un momento en el que se va a deteriorar. Cuando este deterioro llega a más del 50% es cuando la glucosa recién empieza a subir. Es decir, cuando recién vamos a evidenciar la prediabetes o la diabetes. Recuerden eso. Cuando la glucosa está empezando a elevarse, es porque el páncreas ya ha sido dañado en casi un 50% de su capacidad de función. Siguiente, por favor. ¿Y cómo nos damos cuenta? Mire, en apariencia, esa persona es saludable, hace actividad física los fines de semana, ¿sí? Come algunas veces ensalada, pero nos damos cuenta, somos más acuciosos, nos fijamos en la parte posterior del cuello, y la acantosis nigricans, esa coloración oscura, es sinónimo de resistencia a la insulina, sinónimo de prediabetes. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, nos hacemos una pregunta. ¿La obesidad, la diabetes, la prediabetes es contagiosa? Pues, si somos estrictos, diríamos que no. Pero si analizamos esa pregunta desde el punto de vista de que en el hogar los hábitos y las costumbres se heredan, pues vamos a tener lo que aparece aquí en la lámina. Miren esa mamá y esa niña. Esa mamá y esa niña son muy parecidas, tienen el mismo tono de piel, las mismas características del cabello, hasta se visten iguales, ¿no? Utilizan un leggings, utilizan zapatos bajos. Entonces, la madre, 34 años, es diabética desde hace 3 años atrás. La niña que tiene 11 años, miren que tiene un perímetro abdominal muchísimo mayor, también es diabética. Y diabética tipo 2, diabética del obeso, diabética del sedentario. Pensaríamos por la edad pues, que puede ser una diabetes tipo 1, no. Entonces, el ambiente obesogénico, diabetogénico en el cual se desenvuelven las personas, sí se hereda. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ya hemos comentado que el problema empieza en etapas tempranas de la vida, y esta obesidad tiene
muchas otras implicaciones, ¿no? Disminución de la autoestima, pie plano, problemas en el hígado, prediabetes, estrías en la piel, problemas respiratorios. Entonces, ¿y qué debemos hacer para modificar eso? La siguiente, por favor. ¿Qué debemos hacer para modificar eso? Una más, y una más, por favor. Estas son las dos armas más importantes. La alimentación equilibrada y la actividad física regular. Entonces, esto nos va a permitir evitar lo que aparece en el lado derecho de la lámina para estar en condiciones como aparece en el lado izquierdo de la lámina. Misma imagen, ¿no es cierto? Pero dependiendo de qué tipo de alimentación o de qué tipo de actividad física se haga o no se haga, pues vamos a tener la presentación o no de la prediabetes y las otras enfermedades crónicas no transmisibles. Siguiente, por favor. ¿Y qué implica esto? ¿No? Los estilos de vida son ese conjunto de hábitos, de prácticas diarias que realiza el individuo y que tienen una influencia en su salud. Son de responsabilidad individual, también son de responsabilidad familiar, sobre todo de los padres, y también de la sociedad. O sea, aquí las políticas públicas tienen que jugar su rol. Por ejemplo, a nivel de nuestra ciudad, en Abancay, ¿qué cosa tenemos a nivel de prácticas colectivas? Por ejemplo, tenemos espacios físicos donde las personas puedan ir a trotar, a correr. ¿Tenemos espacios donde las familias puedan salir a caminar con seguridad? No tenemos. No tenemos. Tenemos ordenanzas en las que por ejemplo, se haga una verificación si todos los alimentos que se producen tienen la información nutricional sobre la cantidad de calorías como se está haciendo en otros países. No lo tenemos. Tenemos programas o políticas de promover la actividad física y la nutrición saludable en la escuela, en el trabajo, en el hogar. No lo tenemos. Entonces, ese es uno de los aspectos en los que como profesionales, como sociedad, todavía tenemos mucho que trabajar. La siguiente, por favor. Y miren, vamos a presentar en la primera, la siguiente, por favor. Muy bien, miren, en la parte superior, ahí tenemos un estilo de alimentación de un típico americano, ¿ya? ¿Qué tiene, por ejemplo, ahí? Ahí tenemos, los americanos almuerzan una hamburguesa, ¿no? Los americanos desayunan una dona con una soda, ¿no es cierto? La cantidad de carbohidratos que tiene, ¿sí? Es de más de 50%. Más de 30% de grasas y muy poca cantidad de proteínas. En general, lo que ingieren es entre 2.000 y 2.500 calorías, muy poca cantidad de actividad física, y lo que tenemos es que los países del hemisferio norte, sobre todo en Estados Unidos, México, la cantidad de personas con sobrepeso, obesidad y diabetes es increíble. En cambio, más abajo, ¿qué cosa tenemos? Siguiente, por favor. Tenemos lo que se conoce como la dieta mediterránea, ¿no? O la alimentación equilibrada. Mire, una cantidad de proteínas, sobre todo, más fibra, más verduras, acompañado de carbohidratos complejos. Por ejemplo, papas, choclo, algunas menestras, ¿no es cierto? Y lo que tenemos es que todavía tenemos menor incidencia de sobrepeso y obesidad, a pesar que estamos con un más de 50% de la población, pero dependiendo de lo que uno consume, va a tener mayor predisposición y prevalencia de estas enfermedades de las cuales hemos hablado. Nosotros somos lo que comemos. Siguiente, por favor. La actividad física. Tenemos que procurar actividad física que nos ayude a eliminar nuestras reservas de grasa. ¿Sí? Esa actividad que nos ayuda a eliminar nuestros excesos de reservas de grasa son aquellos ejercicios que nos hagan, que nosotros subjetivamente nos hagan sentir las palpitaciones de nuestro corazón, que nos hagan sudar y que nos ayuden a regular la temperatura.
¿no es cierto? Entonces, doctor, yo camino todos los días, todos caminamos todos los días, pero hacemos ese tipo de actividad física, es decir, trotamos, o bailamos, o corremos, o hacemos ejercicios de resistencia, pues generalmente no. Y ahí está la diferencia entre hacer actividad física regular y el sedentarismo. La siguiente, por favor. La frecuencia de actividad física recomendada, 3 a 7 días a la semana. ¿Por qué 3? Porque podría ser lunes, miércoles, viernes, es decir, entre día y entre primer y el siguiente día de actividad física no tiene que pasar más de 2 días. Si yo hago solamente actividad física los fines de semana, estoy igual en condiciones de sedentario. El tiempo de duración por semana o por día, entre 20 a 60 minutos al día. Si yo hago 20 minutos todos los días, por 7 hago 140. Entonces, si yo hago 60 minutos por 3, hago 180 minutos. Mínimamente 150 minutos a la semana. Y si duplicamos esta cantidad, los beneficios van a ser muchísimo mayores. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de actividad física? Lo que yo les comentaba. Ejercicio aeróbico, ¿no es cierto?, que permita la movilización de los grandes grupos musculares. ¿Cuáles son los grandes grupos musculares? La cintura pélvica, es decir, muslos, piernas, arriba, hombros, brazos, y también a nivel de tórax y abdomen, ¿no es cierto? Y si esta actividad física incluye ejercicios de resistencia, es decir, levantar medio kilo, 1 kilo y hacer flexiones del antebrazo sobre el brazo, y si no tenemos una contraindicación, va a ser muchísimo mejor todavía. La siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de hacer actividad física? Es una de las mejores formas de mantener el peso saludable. Ayuda a mantener y sentirse saludable y sentirse joven. Fortalece los músculos y los huesos, ¿no es cierto?, para prevenir, por ejemplo, lesiones musculares como esguinces y también fracturas. Ayuda a dormir mejor. Las personas que hacen actividad física duermen muy bien. Y cuando uno duerme bien, al día siguiente se siente pleno, se siente vital. Ayuda a mantener o a revivir la actividad sexual, que es también un componente importante dentro de la esfera de la salud, ¿no? Y es muy divertida si usted la deja que sea divertida. Es decir, si hace la actividad física que le gusta, si a usted le gusta la natación, haga natación. Si le gusta bailar, baile. Si le gusta correr, corra. ¿Ok? Y como conclusiones tenemos lo siguiente. El problema de la obesidad se genera desde etapas tempranas de la vida. Actualmente nosotros tenemos una mayor disponibilidad de alimentos de alto contenido calórico y de muy fácil disponibilidad. Otros factores que condicionan también el sobrepeso y obesidad y que son condicionantes de diabetes y sobrepeso tienen que ver con los medios de comunicación y los mensajes sobre los alimentos. El ambiente obesogénico se hereda, señores. Lo aprendemos en casa. Siguiente, por favor. Más de la mitad de los peruanos está en condiciones de sobrepeso y obesidad. Y este es el principal factor de riesgo de prediabetes y diabetes. Junto con los otros malos estilos o hábitos de vida, ¿no?, que son el sedentarismo y la inactividad física. Y el sobrepeso y la obesidad no solamente está relacionada con diabetes, sino con hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos, cáncer, disfunción eréctil, etcétera, etcétera, y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Siguiente. Y como conclusión final, yo siempre recalco en todo nivel, ya sea en nuestro centro de salud, en el hospital, en la consulta privada, trato de reforzar siempre esto. El elemento más importante para manejar, es decir, para tratar o para prevenir la prediabetes, la diabetes, la obesidad, es la adquisición y mantenimiento de conductas alimentarias saludables y la actividad física regular. El alimento es nuestro medicamento y nuestro medicamento es el alimento. Con esto yo termino esta presentación. Les agradezco por su tiempo. Si hubiese alguna pregunta, a su disposición. No le escucho, doctor Eric, no le escucho, está con su micrófono apagado. Muy importante la presentación, doctor Hugo, para estos momentos de importancia, relevancia, en los cuales hemos estado en un confinamiento y en los cuales se está haciendo día a día
los estilos de vida no saludables, teniendo la alimentación que es delivery, ¿no? Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, mediante el chat del Zoom, por favor, para poder hacerle llegar al doctor, al ponente. Tenemos una duda, doctor. Nos manifiestan si la diabetes tiene alguna relación con los problemas del bocio multinodular. Sí, efectivamente. Mire, lo que se ha visto en estudios correlacionales es que las personas que tienen sobrepeso, obesidad y diabetes tienen una mayor incidencia, por ejemplo, de hipotiroidismo. ¿Sí? Entonces, no necesariamente con bocio, puede ser con o sin bocio. El bocio es el crecimiento anormal del tiroides, es decir, un tiroides aumentada de tamaño. Eso es el bocio. ¿Ok? Entonces, pero sí hay una relación, pero ojo con esa relación. Muchas veces estos valores elevados de hormonas tiroideas son solamente por sobrepeso y obesidad, no necesariamente implican hipotiroidismo, a pesar de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. He visto muchas personas que son sobretratadas innecesariamente con hormonas tiroideas cuando no tienen hipotiroidismo. Eso también hay que tener cuidado y consideración. Otra duda que tienen, paciente de 37 años, sexo femenino, tiene antecedentes familiares de diabetes y presenta lo que es una uremia, una quemazón a nivel de la planta de los pies y de las manos. Si esto tiene relación con lo que es el tema de la prediabetes, el tema de irrigación vascular. No, miren, no necesariamente con lesiones vasculares, quiero decir, doctor, pero sí podría ser las primeras manifestaciones de lo que se conoce como neuropatía de la diabetes, y que se ha demostrado que puede aparecer inclusive desde etapas de prediabética. Entonces, si yo tengo, sobre todo, quemazón, calenturas, hormigueos, sobre todo en las plantas de los pies, predominantemente en las noches o en las tardes, cuando dejo de hacer la actividad física, podría ser un primer indicador de que ya estamos teniendo neuropatía. Ojo, entonces hay que hacer un estudio metabólico, hay que hacer una evaluación neurológica también para descartar que eso esté relacionado con la prediabetes. Podría ser. Dice, ¿cómo se puede bajar la grasa perivisceral? La grasa perivisceral o la grasa subcutánea tienen el mismo origen, ¿no es cierto? Entonces, la principal estrategia es lo que hemos comentado: actividad física regular, alimentación equilibrada. Yo prefiero no llamarle dieta, porque cuando uno habla de dieta habla de muchas restricciones. Entonces, esas son las dos estrategias más importantes para también, al mismo tiempo que bajamos la grasa subcutánea, bajamos la grasa perivisceral. Aquí tengo otra pregunta. Nos pregunta, doctor, si la prediabetes es reversible. Sí, naturalmente. La prediabetes es una condición de la cual todavía podemos tener retorno, es decir, podemos normalizar esos niveles de glucosa. ¿Y cómo lo hacemos? De la misma manera, ¿no es cierto? Alimentándonos bien, haciendo actividad física, y en algunos casos con medicación. Metformina 2 veces al día, u otros medicamentos. Si no tenemos, por ejemplo, obesidad, pioglitazona, pueden ser útiles para vencer esa resistencia a la insulina, mientras modificamos nuestros estilos de vida, y así vamos revirtiendo esta condición de
de prediabetes. Efectivamente, sí la podemos revertir. Muchas gracias, Elba Ramos. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia. Y justo hemos tenido unos pequeños problemas técnicos con el doctor Napuri. En breves instantes se está reconectando. Recibe usted los saludos y también las felicitaciones de todos los miembros que están dentro de la sala. Muchas gracias, Héctor. Preguntan, ¿cuando se detectan hígado graso, ¿tiene tratamiento? Por supuesto que sí. El hígado graso yo les explico de la siguiente manera. Así como se acumula la grasita por fuera es decir, en la barriguita, en la parte externa, también se acumula en diversos órganos, y uno de esos es el hígado. Entonces, ¿podemos revertir esta condición? Sí, también podemos hacerlo. Y las dos estrategias ya las hemos hablado, ¿no es cierto? La alimentación equilibrada y la actividad física son las más importantes. Y esa es la forma de controlar el hígado graso, naturalmente. ¿Podemos utilizar otros medicamentos? Sí, también podemos utilizar medicamentos, pero para eso habría que estratificarla y ver si tiene ya alguna otra implicancia también en la función hepática o no, ¿no? Por ejemplo, si está produciendo ya una inflamación, es decir, una esteatohepatitis. También, eso va a depender. Tenemos una inquietud más, doctor, sobre la medicación para lo que es diabetes. La diabetes, ¿qué función en sí tiene la metformina? Bien, la metformina lo que hace es dos cosas fundamentalmente. Uno, evita que el hígado libere la glucosa que tiene almacenada en forma de glucosa. Uno. Y en segundo lugar, hace que los tejidos, es decir, los músculos, por ejemplo, o el tejido graso, puedan utilizar la glucosa que está en nuestro organismo. Entonces, por un lado, evita que se eleven los niveles de glucosa, y por otro lado, favorece que esa glucosa en exceso sea utilizada en nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces, por ese mecanismo es que la metformina ayuda, uno, a bajar los niveles de glucosa, y dos, también a vencer la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, esa es la función. Y la metformina es un medicamento accesible, barato, pero sigue siendo el tratamiento de base, el tratamiento más importante para tratar la prediabetes y la diabetes, ¿no es cierto? Muy bien, yo creo que hemos atendido las inquietudes. Les agradezco mucho por su disposición, por su atención, y mediante el doctor Erich con ustedes quedo a su disposición para cualquier otra actividad futuro. Le agradezco mucho, doctor Erich. Me parece que tiene su micro apagado, doctor Erich. Muchas gracias, doctor Hugo. Un tema muy, muy importante, mucha relevancia en estos momentos en los cuales se está teniendo un manejo inadecuado de lo que son estilos de vida saludable, y tenemos que hacer un retorno a las actividades físicas mínimamente por 30 minutos al día, y viendo también lo que es la ingesta de los alimentos. ¿Para qué? Para que no haya un desbalance entre lo que es el gasto y la cantidad de ingesta que tenemos. Muy agradecido con todos ustedes. Hasta una nueva oportunidad, doctor Hugo, y vamos a continuar
dándoles a conocer mediante la Red Nacional de Comunicación lo que son las TLYC con especialistas desde la región Apurímac. Muchísimas gracias con todos, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Eric, muchas gracias. Hasta luego.